Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy los invito para que veamos el particular caso del que para muchos es el mejor jugador colombiano de la historia, James Rodríguez, el joven que con 16 años arribó al fútbol argentino y a los 19 al fútbol europeo, para luego convertirse en referente internacional, producto de su gran rendimiento en el Mundial de Brasil 2014, donde fue el máximo goleador y uno de los mejores jugadores de ese campeonato, méritos que le permitieron ser fichado por Real Madrid en verano del 2014, donde alcanzó el punto máximo en su carrera y a la vez empezó el declive de su rendimiento, situación que no le ha permitido consolidarse en el fútbol europeo. En este video quiero dar un repaso de las últimas 6 temporadas de James, para descubrir cuáles han sido los motivos por los que no ha podido desarrollar todo su potencial, cuando se sabe que tiene el talento para ser uno de los mejores jugadores del mundo. Acompáñame a ver entonces el rendimiento de James en estas últimas temporadas, repasando sus estadísticas, títulos, nominaciones a distinciones individuales y sobre todo a repasar esas lesiones, escándalos y problemas con los entrenadores que lo tienen en el presente sin club como un jugador del montón, a pesar de que puede ser un jugador importante de cualquier equipo. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios nos des tu opinión sobre James. ¿Crees que es un jugador sobrevalorado o por el contrario piensas que ha sido subvalorado? Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Web5 Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. ¿Qué falta para que James Rodríguez sea finalmente jugador del Napoli? La respuesta es sencilla, que el Real Madrid baje un poco sus pretensiones. El hombre indicado para lograr el objetivo es ni más ni menos que Jorge Méndez, el agente del colombiano, capaz de dejar contentas a todas las partes de la negociación. El club italiano quiere quedarse con el futbolista por una cifra menor o igual a los 40 millones de euros. Ese parece ser su freno. Desde la capital española por su parte esperan un esfuerzo más grande, aunque la distancia no es tan mayor. El acuerdo entre James y el Napoli sería un contrato hasta 2024, con un sueldo de 6.5 millones de euros por temporada. La afición napolitana aprobó también la llegada del sudamericano. Está claro, solo falta que el Madrid diga que sí. Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. La formación de James estuvo a cargo de la Academia Tolimense, una escuela de fútbol de la región centro-occidental colombiana donde pasó su infancia. A la edad de 12 años demostró que era un jugador diferente con un alto potencial. Fue la gran figura de su equipo que se coronó campeón del Pony Fútbol, el torneo nacional más importante de Colombia en la categoría sub-14. En esa final, James fue el jugador del partido haciendo un gol olímpico. Posteriormente pasó a ser parte del Envigado, un club de la primera división colombiana donde hizo su debut en el fútbol profesional a los 14 años. En enero del 2008, a la edad de 16 años, Banfield lo fichó a cambio de 280.000 euros. De a poco, James se adaptó al fútbol argentino, demostrando bríos que auguraban su gran futuro. Al año siguiente, en 2009, Banfield por primera y única vez hasta el momento se coronó campeón del fútbol argentino, donde James dio aportes importantes con goles y asistencias. En verano del 2010, a los 19 años, dio su salto al fútbol europeo. Porto pagó por su traspaso 7 millones de euros. En el club de los Dragones Azules se encontró e hizo historia con sus connacionales Falcao García y Freddy Guarín, siendo campeones nacionales y continentales en la Europa League. En verano del 2013, James con 22 años fue fichado por Mónaco a cambio de 45 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club hasta ese momento. Por aquellos días, el equipo del Principado recién había ascendido a la primera división del fútbol francés, luego de permanecer 2 temporadas en segunda. Para esta nueva etapa, el dueño del club, el magnate ruso Dmitry Ribolovlev, quería hacer del Mónaco un super equipo que le compitiera a la nueva hegemonía del Paris Saint-Germain, y tuviera opciones también en la Champions League. Por tal motivo, en ese 2013, aparte de James, también fichó a otros 9 jugadores, entre los que se destacaron Falcao García por 43 millones de euros y Joao Moutinho en 25 millones. En ese mercado de traspasos de esa 2013-2014, Mónaco fue el segundo club europeo que más dinero gastó en fichajes, gastándose en total 149 millones de euros. En esa primera temporada en el fútbol francés, James tuvo un buen desempeño. Si bien no ganó títulos, sí fue titular en la mayoría de partidos. Sus números fueron los
los siguientes. En total en todos los torneos entre Liga y Copas Nacionales disputó 34 partidos, marcando 10 goles y haciendo 14 asistencias. En cuanto a su rendimiento con la selección, James fue titular y jugador fundamental en los partidos de las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, donde Colombia se clasificó como segunda de la zona después de Argentina. En los primeros partidos de esa temporada, James era suplente habitual del club monegasco debido a que le faltaba hacer mayor sacrificio en defensa, una tarea que su entrenador Claudio Ranieri le pedía para poder hacerse con la titular en el equipo. A pesar de que James se ganó la titular a partir de la jornada 10, aquel año fue el primero donde empezó la mala costumbre de tener problemas con los entrenadores. En una rueda de prensa, Ranieri dijo lo siguiente, abro comillas, no tengo duda de que James es un gran jugador, pero tiene un problema de mentalidad, piensa como un atacante, pero también debe defender. Al ver que no juega, lo entenderá, cierro comillas. En esa temporada, James solo sufrió una lesión muscular que lo alejó 22 días de las canchas, que lo hizo perder solo 2 partidos del Mónaco. En verano del 2014, Colombia disputaba su quinto mundial. Su principal figura y goleador de las eliminatorias, Falcao García, sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo apartó del campeonato. Una baja sensible para Colombia que dejaba dudas sobre su rendimiento. Antes de este mundial, James Rodríguez había demostrado que era también pieza clave de aquella selección dirigida por José Pekerman. Pero en esa Copa del Mundo demostró ser un gran líder y se convirtió en la gran figura del equipo, haciendo olvidar incluso la baja de Falcao García. En la primera fase, Colombia ganó los 3 partidos con gran aporte de James, que marcó gol en cada uno de ellos. En la victoria frente a Grecia 3-0, contra Costa de Marfil 2-1 y contra Japón 4-1. De aquella forma, los cafeteros hicieron puntaje perfecto y se clasificaron a los octavos de final, donde enfrentaron a una de las selecciones históricas de los mundiales, la selección uruguaya. En aquel partido disputado en el mítico Maracaná, Colombia por primera vez logró un tiquete a los cuartos de final de una Copa del Mundo, ganándole 2-0 a la Celeste. En ese encuentro, James fue la gran figura marcando los 2 goles. El primero, considerado no solo el mejor gol del mundial, sino también de todo el año, que lo hizo ganador del premio Puskás meses después. Luego, en la fase de cuartos de final, Colombia enfrentó a la selección Brasil. Los locales se impusieron 2-1 en un partido donde James no dejó de lado su buena costumbre de marcar gol, haciendo el descuento de penalti. Ese campeonato del mundo representó para James un antes y un después en su carrera. A principios de junio del 2014 era un joven talentoso que no dejaba de ser del montón, pero un mes después el mundo ya le catalogaba como una joya y su valor en el mercado casi se duplicó. James fue una de las principales figuras de ese torneo, marcando gol en cada uno de los 5 partidos de su selección, anotando el mejor gol del año y sobre todo siendo bota de oro de ese torneo con 6 anotaciones, lo que sin duda le dieron un lugar en la historia. Producto de ese gran rendimiento, los focos de atención en aquel verano estuvieron puestos en el joven colombiano de 23 años, una situación que la Casa Blanca no dejó pasar desapercibida. Florentino Pérez desembolsó 75 millones de euros al club monegasco por el traspaso del jugador, en una transferencia que, si bien no fue la más alta de ese verano, sí fue la más mediática. Esa primera temporada de James en el Real Madrid fue la mejor de su carrera. Desde el principio contó con la confianza de Carlo Ancelotti. El estratega italiano supo sacar lo mejor del jugador y utilizó el gran potencial demostrado en la Copa del Mundo. Infortunadamente para James, aquella temporada fue de un muy buen rendimiento individual, pero contrastó con un regular rendimiento en el colectivo, donde solo se ganaron 2 títulos, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, pero se perdieron los más importantes de la temporada. En la Liga quedaron en segunda posición a solo 2 puntos del campeón Barcelona. En la Copa del Rey fueron eliminados en octavos de final por el Atlético de Madrid, y en la Champions League fueron eliminados por la Juventus en semis con un global de 3-2. El rendimiento de James en esa temporada 2014-2015 con Real Madrid fue el siguiente: jugó 46 partidos para un total de 3.526 minutos, marcó 17 goles e hizo 18 asistencias, unos números notables siendo esa su primera temporada en el equipo. En el tema de lesiones, tuvo 2 que lo alejaron 63 días de las canchas, perdiéndose 11 partidos del equipo, siendo la más grave la fractura metatarsiana que lo dejó por fuera casi 2 meses entre febrero y abril del 2015. En la gala del FIFA Balón de Oro del 2014, que se celebró en enero del 2015, por primera vez el nombre de James apareció en la lista de los 10 mejores jugadores del mundo. Obtuvo la posición octava con el 1.47% de los votos. Sin embargo, en ese evento no salió con las manos vacías. Recibió el premio Puskás producto de su gol ante Uruguay, que, como ya lo dije, fue catalogado como el mejor del año. En
En verano del 2015, Florentino Pérez despidió a Carlo Ancelotti. El entrenador italiano llevó al Real Madrid a romper una sequía en la Champions de 12 años, pero el perder la Liga y la Champions en esa siguiente temporada le pasaron factura. En su reemplazo fue elegido el español Rafael Benítez, en un cambio que resultó siendo perjudicial para el desempeño de James en el equipo. Empezando la temporada se disputó la Copa América en Chile, donde Colombia tuvo un rendimiento regular. En la primera fase se clasificó como mejor tercera del grupo C con 4 puntos, y en cuartos de final fueron eliminados desde el punto blanco por la selección argentina. En los 4 partidos James jugó todos los minutos, pero pasó sin pena ni gloria en ese torneo. Posterior a ese campeonato de selecciones empezó el martirio de James en el Real Madrid. Su relación con el nuevo entrenador Rafael Benítez inició mal desde el comienzo. El jugador colombiano se tomó todos los días de vacaciones después de la Copa América, un gesto que no le gustó al entrenador español, que esperaba que James, al igual que algunos de sus compañeros, recortara sus vacaciones. Esto le costó el protagonismo que le había dado Ancelotti dentro del equipo, y en adelante Benítez lo consideró como suplente, lo que deterioró la relación entre ambos. En varias ruedas de prensa, el entrenador español fue preguntado por la suplencia de James, a lo que él respondía que se trataba de una decisión técnica y no personal. El mal comienzo de Benítez en esa temporada 2015-2016 y la mala relación con James y otros jugadores de la plantilla le costó su salida en enero del 2016, y en su reemplazo fue nombrado Zinedine Zidane, el ídolo de la infancia de James y con el que creía que las cosas mejorarían. Pero la relación de James con Zidane fue igual o peor que con Benítez. El francés siempre lo consideró como suplente y en los partidos donde le dio la titular siempre era el primer cambio. En las ruedas de prensa del entrenador francés siempre le cuestionaron la no confianza en James, a lo que Zidane siempre daba respuestas políticamente correctas evadiendo el tema. El rendimiento de James en esa temporada con Real Madrid fue el siguiente: sumando todas las competiciones disputó 32 partidos para un total de 1859 minutos, marcó 8 goles e hizo 10 asistencias. Con respecto a la temporada anterior, los números de James decrecieron considerablemente. Disputó 14 partidos menos, lo que representó que jugara casi la mitad de los minutos que jugó con Ancelotti, lo que también se vio reflejado en su cuota goleadora con 9 goles y 8 asistencias menos. El pobre rendimiento de James en esa temporada contrastó con el buen rendimiento del colectivo. Real Madrid ganó la 11ª Champions en la final que le ganaron de nuevo al Atlético de Madrid, esta vez a penaltis, en una campaña donde James casi no tuvo participación. Siempre fue suplente y solo entró en 5 partidos y no fue tenido en cuenta para jugar ni un minuto de la final. Pero por ese resultado positivo, Zidane justificó y mitigó las críticas recibidas por la no confianza en el jugador colombiano. En el tema de lesiones, James sufrió un desgarro muscular que lo alejó 53 días de las canchas entre septiembre y noviembre del 2015, lo que le hizo perder 11 partidos del equipo. En esos meses de lesión, varios sectores de la prensa española comenzaron a decir que el 10 colombiano estaba fuera de forma física, producto de los excesos en la vida nocturna de Madrid, los cuales le habrían restado horas de sueño, lo que habría afectado su recuperación. El 1 de enero del 2016, James protagonizó un bochornoso incidente. En camino a la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, el jugador colombiano conducía su vehículo de alta gama a más de 200 km por hora. Policías le indicaron que se detuviera, pero James ignoró las órdenes de los oficiales y por tal motivo en marzo de ese 2016 fue multado con 10.400 euros. En el FIFA Balón de Oro del 2015, James estuvo por última vez en la lista de los mejores del mundo, ocupando el puesto 19 con menos del 1% de los votos. Entre junio y julio del 2016, James fue parte de la selección Colombia que disputó la Copa América Centenario. En ese torneo, los cafeteros se clasificaron como segundos del grupo A con 6 puntos. En cuartos derrotaron a Perú a penaltis después de un empate a 0, y en semis cayeron con la selección que sería campeona de esa versión, la selección chilena, que los venció 2 a 0. En ese campeonato, el rendimiento de James fue aceptable. En los 5 partidos fue titular, haciendo 2 goles y dando una asistencia. En cuanto a su rendimiento con el Real Madrid fue el siguiente: teniendo en cuenta todas las competiciones, disputó 33 partidos para un total de 1824 minutos, marcando 11 goles y dando 10 asistencias. Con respecto a la temporada anterior, disputó un partido de más, jugó 35 minutos menos, marcó 3 goles más y dio igual asistencias. En cuanto al colectivo, esa temporada fue la mejor de la era Zidane. Ganaron la Supercopa de Europa venciendo al Sevilla 3 a 2. En el Mundial de Clubes derrotaron en la final al Kashima Antlers 4
4-2. La liga la ganaron después de 5 años de sequía, haciendo 3 puntos más que Barcelona, y por segunda vez consecutiva fueron los campeones de la Champions League, venciendo a la Juventus 4-1 en la final. En esa campaña continental, al igual que el anterior, el aporte de James fue casi nulo. Siempre fue suplente, ingresó en 6 partidos y solo disputó 318 minutos. Y para colmo, en aquella final frente a los bianconeros, James ni siquiera fue tenido en cuenta para estar en el banco. Un mensaje claro de Zidane para Florentino Pérez, donde mostraba que no quería ver más al 10 colombiano en la plantilla. En el tema de lesiones, James tuvo 4 que le hicieron estar por fuera de las canchas 55 días, por lo que se perdió 10 partidos del equipo. Y en cuanto a su relación con Zidane, en esa temporada terminó por deteriorarse. Una vez terminada la Copa América Centenario, el cuerpo médico del Real Madrid le recomendó al jugador operarse un problema en el hombro. James terminó su participación en la Copa el 23 de junio y se marchó de vacaciones con la decisión de no pasar por el quirófano para solucionar su problema llamado síndrome del hombro inestable, y por el contrario optó por un tratamiento conservador pese a que el club le puso en contacto con los especialistas. La decisión enfadó mucho al cuerpo técnico y a la directiva, que temía que James se convirtiera en un caso parecido al de Kaká, que forzó una lesión en su cadera para jugar con su selección y nunca se recuperó del todo. Adicional a esa situación, durante la temporada James dio a los medios declaraciones polémicas como las siguientes. El 8 de junio del 2016 afirmó después de un partido de la Copa América Centenario, abro comillas, aquí yo juego hasta cojo, cierro comillas. En noviembre del 2016 dijo, abro comillas, quiero jugar más pero hay alguien que manda, cierro comillas. En diciembre del 2016 en el Mundial de Clubes dijo, abro comillas, hay que buscar salidas, tengo 7 días para pensar, cierro comillas. Y la última la lanzó en abril del 2017, abro comillas, no me pone un partido completo, cierro comillas. Sin duda, aquellos fueron dardos hacia Zidane, que lo recibió de la peor manera, pidiéndole explícitamente a Florentino Pérez la salida del jugador de la plantilla. En verano del 2017, Florentino Pérez le cumplió el deseo a Zidane. El presidente confiaba en las capacidades del colombiano, pero era imposible mantenerlo. La relación entre el jugador y el entrenador era nula, y cómo no hacerle caso al estratega francés, que ya en ese momento había ganado 5 títulos, entre ellos 2 Champions League y una Liga. El 11 de julio del 2017, el Bayern Múnich hizo oficial el arribo del volante ofensivo colombiano en calidad de préstamo, a cambio de 13 millones de euros con una opción de compra en verano del 2019 de 42 millones. Su traspaso se facilitó gracias a que el club bávaro en ese momento era dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, el único de sus entrenadores en el Madrid que le había brindado la suficiente confianza y con quien tuvo sus mejores números en la Casa Blanca. Este reencuentro de James con Ancelotti solo duró 2 meses. El 28 de septiembre del 2017, un día después del Bayern Múnich perder 3-0 frente al Paris Saint-Germain en la primera fase de la Champions, Ancelotti fue despedido. El comienzo en la liga no se estaba dando de la mejor manera, y adicional, esa abultada derrota frente al PSG agravaron la situación. En su reemplazo, los directivos bávaros nombraron a un viejo conocido del club, Jupp Heynckes, quien ya se había retirado como entrenador, pero su amigo y presidente del club bávaro, Uli Hoeneß, le pidió el favor que regresara. Heynckes aceptó, pero dejó claro que solo se hacía cargo del equipo hasta final de temporada. Con el veterano entrenador alemán, James tuvo una excelente relación. Heynckes le dio la confianza al colombiano y este le supo responder con goles y buen juego. Los números de James en esa temporada 2017-2018 con Bayern Múnich fueron los siguientes. Disputó 39 partidos, jugando 2.643 minutos, anotando 8 goles y dando 14 asistencias. Con respecto a su última temporada en el Madrid, sus números tuvieron un crecimiento importante. Disputó 6 partidos más, jugó 800 minutos más, marcó 3 goles menos e hizo 4 asistencias más. En esa primera temporada en Alemania, James ganó la Liga y la Supercopa de Alemania, y en la Champions League cayeron en semis frente al Real Madrid con un global de 4-3, donde James marcó un gol en el partido de vuelta. En la selección Colombia, James fue fundamental en el esquema del equipo de los partidos de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. En aquel campeonato del mundo, James no tuvo ni de lejos el rendimiento que tuvo en el de Brasil 2014, en gran parte debido a que su condición física no estaba en la mejor forma. En el primer partido que Colombia perdió ante Japón por 2-1, James ingresó al minuto 59. En el segundo partido lo jugó completo en la victoria frente a Polonia 3-0. Y en el tercer partido empezó como inicialista, pero al minuto 31 fue sustituido por una lesión de pantorrilla que lo sacó del campeonato, lo que le hizo perder el partido por los octavos de final frente a Inglaterra, el cual perdieron a penaltis después de un empate a 1. En el tema de lesiones en esa temporada, James tuvo 7. Sumando los días, lo alejaron casi 3 meses de
las canchas, pero solo le hicieron perder 9 partidos del Bayern Múnich debido a que la más grave fue la ya mencionada de pantorrilla en el Mundial de Rusia, que lo incapacitó 33 días que corrieron mientras no había competencia de clubes. En cuanto a su vida personal, al principio de esa temporada James se divorció de su esposa y madre de su hija Salomé, Daniela Ospina, la también hermana del arquero de la selección Colombia David Ospina. Posterior a esa separación, a James se le asoció con la modelo rusa Helga Lovekati, pero nunca hubo nada oficial. Y luego en la pretemporada del 2018 conoció a la modelo venezolana Shannon de Lima, con la que recientemente oficializó su noviazgo. En verano del 2018, tal y como lo había avisado cuando asumió el cargo, Jupp Heynckes renunció a su puesto como entrenador. En su reemplazo, la dirigencia bávara nombró al que era hasta ese momento el entrenador del Eintracht Frankfurt, el croata Niko Kovac. Con este nuevo entrenador revivieron los fantasmas de James. Su relación con este nuevo estratega no fue tan buena como la que tuvo con Ancelotti y Heynckes, y por el contrario fue más parecida a la que tuvo con Benítez y Zidane. Según la prensa alemana, James y Kovac no tienen una mala relación, pero el jugador colombiano no es una prioridad para el entrenador. Aunque en varias ruedas de prensa ha reconocido la calidad de James, el croata prefiere el orden defensivo y táctico del equipo, una función en la que, según él, James no tiene las mismas capacidades que otros jugadores. En esta temporada que recién finalizó, los números de James en el Bayern Múnich en todas las competiciones fueron los siguientes. Disputó 28 partidos en los que jugó 1654 minutos, anotando 7 goles y dando 6 asistencias, unos números semejantes a los que tuvo con Benítez y Zidane. Con respecto a la temporada anterior, todos sus números fueron a la baja. Disputó 11 partidos menos, jugó 1000 minutos menos, anotó un gol menos y dio 4 asistencias menos. En esta temporada, el Bayern ganó el triplete nacional. En la liga le sacó 4 puntos de ventaja al segundo Borussia Dortmund. En la Copa de Alemania derrotaron en la final a Leipzig 3-0 y en la Supercopa de Alemania golearon 5-0 al Eintracht Frankfurt. En la Champions League fueron eliminados en la temprana fase de octavos de final con un global de 3-1, por el que sería el campeón de esta edición, Liverpool. En esa llave, James fue titular y jugó casi la totalidad de ambos encuentros. En el tema de lesiones, tuvo 5 que sumando los días lo alejaron casi 3 meses de las canchas, lo que le hizo perder 16 partidos del equipo. En el presente verano del 2019 se venció el plazo de préstamo del Real Madrid. Al finalizar la primera temporada de James en el Bayern Múnich, se aseguraba que el club bávaro iba a ser efectiva la compra de 42 millones de euros, pero al finalizar esta segunda, las cosas tomaron un rumbo distinto. Como lo veíamos anteriormente, el juego de James no convenció al entrenador Niko Kovac, y en la dirigencia del Bayern Múnich las opiniones estuvieron divididas entre los dos pesos pesados. El director deportivo del club, Karl Rummenigge, quiso hacer uso de la opción de compra del jugador colombiano confiando en sus capacidades, pero por el contrario, el presidente del club, Uli Hoeneß, respaldó al entrenador croata y no dio el aval para fichar a James. Al momento de la publicación de este video, James ha sido el jugador fundamental en la selección Colombia que disputa la Copa América del 2019. James jugó completo los 2 primeros partidos de la primera fase, donde hizo una asistencia en cada uno, y en el tercer partido, al Colombia ya estar clasificado a la siguiente fase, el entrenador Carlos Queiroz le cuidó y lo ingresó al minuto 58. En esa primera fase, Colombia fue la única selección que sumó 9 puntos, y se clasificó primera del grupo B, y en la fase de cuartos de final se enfrentará a la selección chilena, donde ya veremos cómo le sigue yendo al 10 colombiano en este importante partido frente al vigente campeón de la competición. En conclusión, el futuro de James es incierto, su continuidad en el Bayern no se dio, sus constantes lesiones y su discreta relación con el entrenador Niko Kovac finalmente terminaron por sepultar esa posibilidad, y si bien tiene contrato con el Real Madrid hasta verano del 2021, es obvio que mientras Zidane esté al frente de la plantilla será imposible un regreso de James. La posibilidad que se ve más clara hasta el momento es la de ir al Napoli, donde está su viejo conocido Carlo Ancelotti. Todo indica que el estratega italiano le agradaría esa posibilidad, y al parecer ya se estaría negociando el traspaso. James ganaría 6 millones de euros netos por temporada y firmaría por 5 años, pero lo que no está claro es el monto de la transferencia. El Napoli estaría dispuesto a pagar los 42 millones que iba a pagar el Bayern Múnich, pero otra cosa piensa Florentino Pérez, que estaría pidiendo 60 millones de euros por el jugador. Todo dependerá de cómo le seguirá yendo a Colombia y a James en la actual Copa América. Si Colombia hace una muy buena presentación siendo James el gran líder como lo hizo en la primera fase, de seguro el Madrid no le venderá por menos de 60 millones de euros, y quizá aparezcan otros clubes interesados en sus servicios, o si por el contrario Colombia sale en los cuartos de final, las cosas sean
sean más amenas en las negociaciones entre el Napoli y Real Madrid. En la caja de comentarios quisiera que nos dieras tu opinión acerca de lo que piensas de James Rodríguez. ¿Crees que es un jugador sobrevalorado, que la prensa lo ha inflado más de lo que debería? ¿O por el contrario, crees que ha sido un jugador subvalorado al que la mayoría de sus entrenadores no le han sabido aprovechar? Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame un like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.